Buenos días. La negociación deberá ser diaria y con cada acuerdo que se cumpla, Cataluña deberá estar más cerca de la independencia. La autora de estas declaraciones, que las ha recogido en gran parte de la prensa a lo largo del día de hoy, 16 de noviembre de 2023, es la señora Míriam Nogueras, portavoz de Junts per Catalunya, que en unas horas antes incluso llegó a amenazar con dar al traste con la investidura del doctor Sánchez, ya que en una de sus intervenciones había hablado de perdón y de reencuentro, en línea con el relato de los mundos de Yupi, con el relato buenista que desde el Partido Socialista y desde la izquierda oficial se nos ha querido vender. Quién sabe si querrá incluso seguir queriéndosenos vender, de la infamia que está teniendo lugar en España. Otra cita. Esto es una equivocación. Y tú eres el responsable de lo que acabas de hacer. Es lo que al parecer, y según relato a los periodistas pocos minutos después, le dijo Alberto Núñez Feijóo al doctor Sánchez en el momento que le da la mano, una vez que es proclamado el presidente del gobierno de España, logra la investidura con los votos de una serie de los votos aportados pues por quienes todos sabemos, los famosos 7 votos de Junts, que se logran a cambio de la amnistía del prófugo que se encuentra en Bruselas. Y analizaremos también por qué tiene su interés esto, y el que Feijóo le dijera a Sánchez que él es el responsable de lo que acaba de ocurrir, por si quedara alguna duda, porque en algún momento durante el debate que ha tenido lugar durante los 2 últimos días dejó esa duda. Bien, amigos, bien, amigas, buenos días, bonjour, good morning, salam aleikum, boker tov, egunon, bon día. Podríamos haber hecho esperar a que se conformase el gobierno. Probablemente el gobierno se conforme en la tarde del viernes. Quizá ustedes ya tengan las noticias del gobierno, pero es que a fin de cuentas somos periodistas y nos parecía que era un poco absurdo el dejar pasar el comentario de lo que ha sucedido. Aparte de que si empezamos ya también a hablarles del nuevo gobierno, pues no terminamos. Y porque tampoco tiene tanta importancia quién vaya a estar en el gobierno. Sí, sabemos que no va a estar la señora esta con cuya ley han salido a la calle más de 100 violadores y se ha reducido la pena de más de 1000. Sabemos que los de Podemos están enfadados porque no van a estar en el gobierno, según ha proclamado el hombre lobo de Galapagar. Ya sabemos que al final hay algunas familias en las que al final se hace lo que dice el marido, ¿no? Pero hay que contar un poco todo esto que ha ocurrido.
Hay que comentar, bueno, lo primero, por supuesto, que no son días nada alegres, que lo que ha ocurrido hoy es una infamia, no por esperada menos infame, y que por supuesto la situación del país, aunque todos vamos a seguir viviendo, la vida sigue y todo lo que ustedes quieran, pues es muy grave. Es muy grave, empezando por el hecho de que España va a estar, como decíamos en esta primera cita, en manos de unos señores que, lejos de haber renunciado a la unilateralidad con la que actuaron hace 6 años, pues dicen que todo va a depender de que se avance respecto al objetivo que tienen ellos, objetivo al que no han renunciado. Pero es que no solo han renunciado al objetivo en sí, sino que es que respecto al cómo y al método tampoco han renunciado. Jamás. Incluso la propia Míriam Nogueras, en su discurso de la noche del miércoles, hoy es jueves, y ya ha tenido lugar la votación, proclamaba que ellos seguían siendo los mismos que habían actuado unilateralmente, que seguían siendo los mismos. Y llegó a haber un amago de voto abstencionista por parte de los 7 diputados de Junts, en el momento que, como he dicho al principio, se encontraron con que Pedro Sánchez se atrevió a decir que les perdonaba, cuando ellos no quieren que nadie les perdone, ni quieren perdonar. Al menos eso es lo que dicen algunas veces en algunas declaraciones los más radicales. Entonces, sino que lo que quieren es que quede claro, como dejaba claro aquella cita de la todavía delegada del gobierno para la violencia de género, me imagino que lo será ya por poco tiempo, aunque nunca se sabe, puede continuar, Victoria Rosell, decía que la amnistía era ni más ni menos que considerar que ciertos delitos no han sucedido. Y fíjense lo que, si lo han visto, lo que ha sido el relato de Sánchez, lo que ha sido todo lo que ha dicho Sánchez durante el debate, que ha sido absolutamente tremendo. Pues estuvo a punto de ocurrir esto, hubieran sacado adelante la investidura, como algunas veces, o como varias veces dijimos aquí que podía ocurrir, con el voto favorable de Coalición Canaria y su abstención, la abstención de Junts, pero al final eso no ocurrió. Votaron a favor después de dejar claro en esa noche del miércoles la señora Nogueras que ellos no iban a permitir que la legislatura no avanzase conforme ellos quieren que avance, porque si no avanza conforme ellos quieren que avance, pues dejará de tener su apoyo, y las palabras textuales es que habrá que negociar a diario. Claro, lo que también se pretendía era que Sánchez, en su réplica, que fue negociada hay distintas versiones, hay quien dice que hubo una reunión de Santos Cerdán con Nogueras, hay quien dice que hubo una serie de llamaditas de teléfono desde Moncloa a Nogueras, pero parece ser que también de lo que se trataba era de que Sánchez dejase claro su sumisión a los dictados del vampiro de Waterloo, y que por 2 veces dijera que había que resolver un conflicto político en base al relato que existe en el acuerdo, y que en parte también incorpora el preámbulo del acuerdo, pero que en parte también incorpora el propio preámbulo de la amnistía, de que hay un conflicto político. Relato que, por supuesto, sirve para exculpar las actuaciones contrarias a la Constitución, contrarias al ordenamiento jurídico,
Contrarias, no solo contrarias, sino vulneradoras del Estatuto de Cataluña y de la Constitución española. Como se ocuparon de decir numerosos tribunales, como se ocupó de decir el artículo 155, en el que en cuya aprobación participó también el PSOE, aunque le costó, y por eso quizá fue uno de los motivos por los que Rajoy tardó, por desgracia, tanto en aplicarlo. Aunque no necesitaba el PSOE, pero en aras del consenso quería tener también el apoyo del PSOE a la hora de aplicar el 155. Ahora es fácil decirlo también a toro pasado. Todo aquello en lo cual Rajoy se equivocó, básicamente por omisión. Pero claro, si hubiera aprobado el 155 con el apoyo exclusivo del PP y lo hubiera hecho antes, pues a lo mejor nos hubiéramos ahorrado muchos problemas. Ya digo, ahora también es fácil decirlo a toro pasado. Bueno, la situación es esa. Se trata de vamos a resumirla un poco, se trata de una autoamnistía, porque se amnistían los mismos que cometieron los delitos, porque la amnistía se produce porque es un resultado de una transacción para ser presidente del gobierno por parte del doctor Sánchez, en la cual les concede esta amnistía a cambio de sus votos. Lo que pasa es que luego les ha concedido otras muchas cosas, no solo la amnistía. Eso es lo que también es tremendo, ¿no? Se arranca también del Estado la concesión de discutir la autodeterminación de Cataluña, y no hay más que leer el texto del acuerdo e incluso leer el preámbulo de la propia ley de amnistía para ver que también, de un modo implícito, al decirse que hubo una serie de problemas y de tensiones motivadas por el fallo del Tribunal Constitucional del año 2010, se exculpan esos delitos, con lo cual de alguna manera se da carta de naturaleza al hecho de que pudiera haber esto de la luz, un día vamos a tener un problema, pero le da emoción a esto. Igual es que tenemos aquí algún problema con Puigdemont o con alguien, ¿no? Y no vamos a empezar ahora otra vez, ¿no? Que esto no está quedando mal del todo. Bueno, como digo, se da carta de naturaleza a ese relato de que el Tribunal Constitucional fue injusto. Cuando José Luis Rodríguez Zapatero, que fue uno de los principales responsables de que toda aquella zapatista y todo aquel embrollo tuviera lugar, estaba satisfecho porque había miembros del Tribunal Constitucional que presentaron votos particulares que querían suprimir todavía más artículos, no solamente los 14 que se suprimieron, sino todavía más. Pero bueno, hubieran sido los que hubieran sido, o sea, es el fallo del Tribunal Constitucional y lo que se hace es decir que ese fallo fue injusto y de alguna manera se exculpa a los delitos que posteriormente tuvieron lugar, porque se viene a decir que fueron consecuencia de las tensiones y del caldo de cultivo existente a partir de entonces. Es decir, se responsabiliza del famoso procés no a los que llevaron a cabo el procés, sino a otra serie de circunstancias, ¿no? Es un disparate como un piano. Insisto en que se avanza en algo que es contrario a la Constitución española y que supondría modificar la Constitución española por la puerta de atrás, como es la posibilidad de que se lleven a cabo referéndums de autodeterminación en base a un artículo de la Constitución que no autoriza ese tipo de referéndum. En definitiva, se lleva a cabo toda una interpretación de lo que fue la propia transición española absolutamente perversa. Y bueno, luego están también las concesiones financieras que se hacen, que son tremendas. No solo a Cataluña, también en los acuerdos con el PNV, que ya se habla de
de ir más allá todavía del concierto económico y llegar también a transferir la caja de la seguridad social, lo que supone quebrar absolutamente la solidaridad interterritorial entre los ciudadanos de los distintos, entre los ciudadanos españoles. Entre los ciudadanos españoles tiene que haber una solidaridad. Todos somos ciudadanos españoles, ¿no? No hay ciudadanos de primera y de segunda, ¿no? Bueno, pues según estos acuerdos parece ser que se da vía libre a que haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Todo hay que decirlo, ya en gran parte desde el momento que existe el concierto económico, siempre ha habido en este país unos ciudadanos de primera que han sido los vascos y los navarros. Pero bueno, se quiere incrementar esto todavía más, ¿no? Incluso con la posibilidad de darle a Cataluña el 100% de los impuestos. Y bueno, y luego además, pues es que el desarrollo de estos acuerdos, en el caso de Esquerra Republicana, en el caso de Junts, o al menos en el caso de Junts, habrá que aclararlo porque bueno, sí, porque en el caso de Esquerra Republicana también, si no estoy equivocado, bueno, es lo de menos, realmente es lo de menos. Es creo que estaba también allí, efectivamente, pero es la famosa figura del relator, ¿no? Dejando a un lado lo de la amnistía, lo de la legitimación de los tribunales, el famoso lawfare, el considerar que los tribunales han podido actuar de manera injusta, la intromisión y la vulneración y el socavamiento del principio de separación de poderes que supone eso, de lo que es el principio de igualdad entre los españoles, etcétera, etcétera. También está algo tan serio y que bien clarito se dice en el acuerdo con Junts del relator, de los relatores internacionales, de que el seguimiento de estos acuerdos, para el seguimiento de estos acuerdos, se llevarán a cabo reuniones en las cuales estarán presentes unos interventores que, según el perverso y erróneo, en definitiva, lenguaje y anticonstitucional, lenguaje del independentismo catalán, y que el Partido Socialista Obrero Español, que de español ya le va quedando poco, ha aceptado, pues se trata de Cataluña, según este tipo de lenguaje, de que no podía ser ni catalán ni español, tenía que ser independiente, ¿no? No fuese a ser que fuera alguien que fuese catalán y español, porque claro, si alguien es catalán es español. No por deseo, ni por sentimiento, ni por nada, sino simplemente por el código, por lo que dice el Código Civil y por lo que dice su DNI, ¿no? Independientemente de cualquier circunstancia. Puigdemont es español. Igual él no lo siente así. El problema es que lo es desde el momento que nació en España. Y que cuenta con un DNI de ese tipo. Entonces, claro, la solución no es que fuera un catalán, no sea que el catalán, porque claro, el catalán hubiera sido español, sino que fuera alguien que no fuera español. Claro, la cuestión no solamente es esa, la cuestión es que el considerar que hay un conflicto entre Cataluña y España, como se hace ya en otros textos, como implícitamente se hacía en el pacto con Esquerra, al hablar de dos legitimidades, pues es una aberración. Porque Cataluña, en todo caso, puede llegar a ser un problema interno a España, pero nunca un conflicto de carácter internacional. La primera reunión va a tener ya lugar el día 20 en Ginebra. Por eso, el que ahora el gobierno, no esté Belarra, todo eso es lo de menos. O sea, lo relevante y lo abyecto y lo indigno que está pasando ahora en España fundamentalmente es esto. Que España depende, por mor del afán de poder de el doctor Sánchez, que ha demostrado no tener principios y no tener límites,
depende en este momento de que haya acuerdos con respecto a lo que se diga en unas reuniones que tengan que el gobierno que pueda seguir andando en la legislatura. Va a depender de lo que se diga en esas reuniones con un prófugo huido de la justicia por atentar contra la Constitución. Pero que no es que uno se reúna para ver si soluciona el conflicto, no. Se reúnen porque es que Sánchez tenía que ser presidente del gobierno a cualquier precio y, como decía él, hacer de la necesidad virtud. Cuando, como diremos más tarde, ni había necesidad ni se trata de ninguna virtud. Entonces eso es lo más grave. Lo más grave es que el lunes vayan ahí, en fin, todos los palanganeros de Sánchez. Digo palanganeros porque es que los palanganeros son normalmente la gente que trata con la mierda. Y esto es mierda. O sea, esto es pura mierda. O sea, lo que pasa es que, claro, esa mierda vamos a ver cómo nos la podemos ir quitando de encima, ¿no? Entonces, vamos a ver qué palanganeros son los que envía allí Sánchez. Claro, si manda a Santos Cerdán, pues claro, este que es igual, se parece a Pablo Mármol, pero es que este además es que tiene pinta de palanganero. Hombre, a Gracita Bolaños tampoco el botón sacarino de la Moncloa, del ala oeste de la Moncloa, pues tampoco es que tenga poca pinta palanganero, ¿no? Pero vamos, el humor a veces es estéril. ¿Saben lo que les digo? Es una conclusión también a la que he llegado yo a lo largo de estas semanas. El humor lo tratamos, pero es que es serio. Estamos haciendo humor acerca de cosas serias. O sea, como que es que en este momento esto esté sometido a unas reuniones que tienen lugar fuera de España, como si esto fuera el problema de Marruecos con el Sáhara, que sí son dos entidades distintas, según el derecho internacional, según los propios tribunales de la Unión Europea dictaminan. Pero aquí no nos encontramos ante dos entidades distintas. Entonces, todo lo que sea participar en esto es mierda. O sea, entonces por eso es por lo que yo denomino palanganeros, que son las personas que trabajan con la mierda, con los orines, a las personas que acudan a este tipo de reuniones por encargo del doctor Sánchez. Entonces el gobierno depende de esto, de estos pactos de mierda. Es triste, pero es que es así. Sí, no, y ya sé que puedo parecer muy, muy duro, pero si quieren puedo decir estos pactos de basura, si quieren, bueno, no sé si hay una gran diferencia de la mierda y la basura, incluso no sé, pero nos encontramos en una situación cropofágica incluso. Bueno, y es penoso, es lamentable, ¿no? Es absolutamente lamentable. Es una situación incluso distópica, como decía en El Confidencial, en un artículo publicado hace unos minutos el maestro Zarzalejos. Y con la que hay gente que no queremos contribuir. Hay gente que no queremos contribuir a esto, ni que tratamos de poner el dedo en la llaga diciendo que esto, por supuesto que esto no se está haciendo en nombre de España, aunque se pretenda hacer en nombre de España. Es decir, porque Sánchez no es quien para robarse la representación de España. España va mucho más allá que este gobierno de mierda. España va muchísimo más allá. Entonces Sánchez pretenderá robarse la representación de España, pero Sánchez no puede hablar en nombre de España. Y no puede hablar en nombre de, pues por lo menos de 11 millones de españoles. Que es otro de los temas y que ha estado también evidenciado a lo largo de los 2 días de la sesión de investidura, que es el relato de trinchera absoluto en el cual se ha bunkerizado y con el cual Sánchez ha tratado de eludir su responsabilidad. Todas sus intervenciones han sido para atacar al PP.
Yo no sé si ha habido una sola, alguna que haya sido muy cortita a lo mejor, en alguna réplica los del grupo mixto, todas han sido para atacar al PP, cuando la investidura era de Sánchez, ¿no? Incluso las de Yolanda Díaz, la que tuvo Yolanda Díaz, también fue una que era porque... Pero bueno, pero usted hábleme de los acuerdos a los que ha llegado con Sánchez, de lo que puede hacer en políticas sociales, o lo que no puede, o lo que le va a pedir, pero todo era para meterse con el PP. Cuando la investidura yo creo que era de Sánchez, ¿no? No era de Feijóo. Es decir, toda la cobardía que tuvo Sánchez, como es un cobarde, porque claro, cuando fue la investidura de Feijóo y Sánchez hubieran podido tener un mano a mano, porque según el reglamento del Congreso, Feijóo puede hablar sin límite de tiempo, lo que siempre tiene Sánchez como presidente del gobierno, en funciones. Y ahí no, ahí mandó a aquel Óscar Puente, a aquel jabalí, a que un diputado además de tercera fila a que ensuciara el debate, pero él no fue capaz él no quiso responderle, aunque hubiera podido hablar sin límite de tiempo y hubiéramos podido tener un debate interesante entre Sánchez y Feijóo. Pero claro, no le interesaba. No le interesaba lo que hizo, que es lo que viene haciendo desde el 23 de julio, a pesar de que no ganó las elecciones, porque no fue el que obtuvo más votos ni más escaños, pero claro, su insistencia en no abandonar el poder nos ha llevado al actual desastre. Bueno, pues no tuvo la gallardía de intervenir. Claro, es un trapacero y tonto no es. Y entonces, pues bueno, como en ese momento no le interesaba un debate mano a mano con Feijóo, pues lo despreció. Entonces, todo lo que podría haber dicho en la investidura de Feijóo, reprocharle los pactos con Vox, todo lo que fuese, que incluso a lo mejor podría tener sus razones, pues lo ha hecho en la investidura propia. Claro, para también al mismo tiempo poner la mierda delante del ventilador, claro, eso no es tampoco muy difícil que alguien como Sánchez, pues, porque claro, no sé, ya con que toque un poquito el ventilador, bueno, poner la mierda delante del ventilador para escabullirse de lo que es el verdadero contenido de su investidura y de los acuerdos alcanzados por otros grupos absolutamente minoritarios y que solamente representan al 6% de la población. Es decir, quieren destruir España, pero representan solo al 6% de la población, y es con los que a Sánchez se le ha ocurrido pactar. Pero parece ser pero él no quería que la investidura fuera eso. Entonces, claro, Feijóo solamente tuvo su intervención y una sola réplica también por el propio reglamento. Tuvo una intervención brillantísima, que yo creo que debería verla cualquiera. Todo esto siempre es subjetivo, pero me gustaría que si no la han visto la viera. Claro, tampoco lo tiene tan difícil, porque es que lo de Sánchez es tan desastroso y es tan abyecto y tan indigno que hombre, con esto no quiero menospreciar a Feijóo, porque es que lo hizo muy bien. Pero es que claro, es que los balones vienen votando. O sea, no sé cómo explicarlo. Entonces, claro, pero claro, Sánchez eso no, en igualdad de condiciones, que era lo que hubiera ocurrido en la investidura de Feijóo, no tuvo la valentía de afrontarlo. Y en cambio en este caso, pues claro, Feijóo solamente tuvo 2 réplicas. Y además, claro, auxiliado Sánchez por la vigente presidenta del Congreso, esta chica Paca Forcadell, creo que se llama Armengol, pero yo no sé por qué me recuerda a otra señora que fue presidenta del Parlamento de Cataluña que se llamaba Forcadell. Entonces, claro, la Paca esta Forcadell, pues estuvo acosando a Feijóo en más de una ocasión para decirle que terminara, y solamente tenía esas 2 réplicas. Entonces, claro, era difícil obviamente en el mano a mano con Feijóo, Sánchez salió muy mal parado.
salió, sobre todo la segunda réplica, es que fue espantosa, ¿no? Pero claro, luego después todo el debate continuaba y cuando Sánchez tenía su mano a mano con el resto de intervinientes, todo era siempre, y además para decir, porque como Feijóo lo ha hecho muy mal, y el relato siempre es el de Vox, que en eso, bueno, ha sido el talón de Aquiles del PP, y lo manejó muy mal, aquí lo hemos dicho varias veces, o sea, y además también hemos dicho varias veces que mientras exista Vox, Sánchez va a tener ese seguro de vida, es su aliado objetivo. Es su aliado objetivo. Mientras Sánchez pueda meter miedo a la gente con que Vox va a participar en un gobierno y si Vox participa en un gobierno va a quitar las pensiones, va a quitar la sanidad pública, que vuelve Franco, todo esto, pues Sánchez estará cada vez más cómodo y más instalado en su relato, como hemos visto en estos 2 días. Por eso el gran error del PP, y aquí lo hemos repetido muchísimas veces, han sido sus pactos con Vox. No tuvieron ni siquiera la picardía, o mira cómo Sánchez, por ejemplo, esperó para pactar en Navarra con Bildu a que pasaran las elecciones. Pero la derecha siempre está acomplejada, siempre es demasiado buena, y no estoy con esto queriendo decir que fuera mala. A mí lo que me gustaría sería que pusiera pie en pared contra Vox y que dijera, pues mire usted, gobernamos en minoría. Gobernamos en minoría, si ustedes quieren apoyarnos. Además es que Vox hubiera estado obligado. Porque mira, si Vox no le apoya, ¿qué va a hacer Vox? Hacer la pinza con el PSOE. Y de esa manera se revelaría lo que verdaderamente es Vox, que objetivamente son un aliado. Entonces, es que el PP después de las elecciones de mayo lo hubiese tenido muy fácil. Simplemente diciendo, mire, no, nosotros vamos a gobernar en minoría, pero no les vamos a meter a ustedes en los gobiernos. Todo aquello lo hicieron mal y le hicieron la campaña al PSOE, y explica en gran medida el que, a pesar de haber perdido las elecciones, porque nunca se dirá lo suficiente que han perdido las elecciones, ellos sacaron menos que el PP, y ellos con Sumar sacaron también menos que el PP y Vox. Salvarán los muebles. Entonces, bueno, fue el gran error. Y ese relato sigue y sigue y sigue y sigue y sigue, ¿no? Siguen con ese relato, por mucho que Alberto Núñez Feijóo le ofreciera a Sánchez en el debate de Antena 3 lo que le ofreció, la posibilidad de que el que perdiera apoyara al otro, por mucho que le ofreciera un gobierno de coalición cuando le tocó a la investidura y le tocó hablar con él. Y por mucho que, aunque Sánchez lo niegue, lo que pasa es que esto es algo que tendría que aclararlo Feijóo, pero yo le oí decirlo en una entrevista, porque era algo que pidió Esperanza Aguirre, la posibilidad de que fuera el PP el que se abstuviera, incluso siendo minoritario, para que gobernara Sánchez y de esa manera se apartara de Junts y se apartara del independentismo. Pero es que por lo que comentó el propio Feijóo en una entrevista, que si alguien que lo está escuchando lo oyó y supiera dónde fue, le agradecería mucho que me lo dijera. Yo estoy casi convencido que fue en 13 Televisión, pero no sé muy bien dónde fue, pero yo sé que en un momento dijo, no, si es que cuando yo, y esto ya era, si es que yo cuando Sánchez era candidato y se reunió conmigo por compromiso, me dijo, no, si es que yo no te voy a pedir los votos. Es que yo no te voy a pedir los votos. Entonces, claro, y ya estaba paralelamente pactando con Junts. Entonces, el relato que Sánchez ha querido sacar, también en una de sus réplicas, que habló de el juicio salomónico, del niño que cogió así Salomón y que se lo puso delante a 2 madres, y entonces, yo quiero el mío, que es mi hijo, que es el mío. Y entonces al final, cuando dijeron, pues lo partimos por la mitad, y entonces la verdadera madre, pues dijo, no, que se lo lleve esta otra señora, que no quiero que lo maten. Con lo cual le demostró que era su hijo, ¿no? Entonces, este relato bíblico, que parece que Sánchez lo ha sacado en el debate,
Pues en realidad, por la información de que yo dispongo, y que es la información que yo he tenido a través de los medios, es falso. Porque ya digo que creo, y tengo esa frase de esta entrevista, pero que sería muy bueno que lo aclararan ellos, es que Sánchez en ningún momento, o sea, ya de entrada, y ya cuando era candidato él, le dijo, no, yo no te voy a pedir los votos. Y luego si vas paralelamente pactando con Junts y lo que te interesa es yo. Pero sería bueno que lo aclararan, ¿eh? Y sería también bueno que incluso eso lo aclarara. ¿Qué quería? ¿Que le diera los votos ahora? Cuando ya había pactado la amnistía, entonces tiene que darle anuencia a los votos. Hombre, por Dios, eso ya sería actuar como Coalición Canaria. Y tampoco se trata de eso, ¿eh? Tampoco se trata de eso. No, ahora te proclamamos César. Te proclamamos César y vete a Ginebra. Vete a Ginebra el lunes a negociar el futuro de España con un delincuente. No. ¿Qué es lo que está haciendo Coalición Canaria? Sí, y quizá hablemos ahora un poquito también de ello. Entonces, esto es lo que hay. Y la situación es muy delicada. Es una situación muy fea, todos vamos a seguir teniendo nuestra vida, pero al parecer de momento, pero aunque, como decía Gabriel Rufián en la intervención que tuvo en estos días, que dijo, no, a la gente lo que le importa es lo de comer, lo de tal, fue bastante curioso. Fue una intervención un poco como en plan, si la política es lo de menos, bueno, si lo importante, bueno, oye, chico, pues esto era también lo que decía Franco, ¿no? No se meta usted en política, ¿no? No, si esto de la amnistía, ¿sabe qué le digo? A la gente le da igual. Una intervención también, la mitad de la intervención se la dedicó a Feijóo, o sea, era la investidura de Sánchez. Pero allí todo el mundo estaba contra Feijóo, todo el mundo, menos Abascal, claro. Lo que pasa es que Abascal, el poquito tiempo que intervino, pues con sus hipérboles, con su lenguaje grueso, que bueno, que en un momento dado puedes pensar que hay algo de lo que dice que te puede llegar, pero que lo expresa de una manera tan hiperbólica y en mi opinión no ajustada a la realidad, que termina perjudicando, ¿no? Termina perjudicando un poco, ¿no? Aunque lo que decía era cierto, o sea, no se metió, era cierto. Otra cosa es la gradación. Hombre, decir que estamos ante un golpe de Estado, pues, y repetirlo muchas veces. Mira, yo no sé si tampoco nos vamos a meter en el tema de las palabras, porque no se trata de eso. En cualquier caso, yo creo que Abascal se equivocó al irse del hemiciclo. Y por otro lado, también creo que, sí, porque es que además había ocurrido algo muy grave anteriormente, que es que la señora Paca Forcadell instó a Abascal a que no empleara, o sea, quiso censurar a Abascal. Algo grave y muy preocupante, e incluso que iba a retirar ella del diario de sesiones. No es la primera vez que vemos esto, lo vimos ya en la pasada legislatura, en alguna ocasión con Meritxell Batet. Yo no sé si esto había ocurrido antes, creo que no. Normalmente se instaba al interviniente a que retirara del diario de sesiones alguna expresión malsonante que había dicho, algún insulto, algún exabrupto dirigido directamente a algún diputado, alguna cosa puntual. Y incluso en casos excepcionales, si la persona en cuestión no decía que no lo retiraba, se le en algún caso, supongo que en algún caso excepcional era retirado por parte de la presidencia. Pero como esto yo no lo había visto nunca. Ya con Meritxell Batet yo creo que ocurrió alguna vez, pero esto de la Paca, de doña Paca Forcadell o Armengol, perdón, esto yo no lo había visto nunca. Entonces, no lo había visto nunca y me parece particularmente grave. Primero también por que el diario de sesiones tiene que reflejar lo que ocurra, incluso para la posteridad. Aunque las cosas queden grabadas en vídeo, se trata de que los taquígrafos reflejen la realidad de lo que en una sesión se dice.
Y me parece que fue particularmente grave lo que hizo esta presidenta del Congreso, que no creo que ya pueda quedar muchas dudas de que está siendo la peor presidencia que ha habido en el Congreso de la historia de la democracia, en lo poquito que lleva, entonces, bueno, eso a mí me parece que es que es preocupante desde todos los puntos de vista, como un atentado a la libertad de expresión, como una forma de autoritarismo, por grueso que fuera lo que estaba diciendo Abascal. Abascal no estaba insultando a nadie, estaba describiendo lo que en su opinión está ocurriendo. Que a lo mejor puede parecernos exagerado, pero es que la señora Forcadell, digo Armengol, lo que hizo fue censurar a Abascal en su expresión, en su libre expresión. O sea, a mí es que me parece que es particularmente grave. Son cosas que están sucediendo que son particularmente graves. Y claro, uno que ha vivido el parlamentarismo, lo vivió dentro del Congreso durante 15 años. Anteriormente, pues como siempre a uno le ha gustado la política más que un tonto una tiza. Y lo que sucedía en las Cortes lo veía también, y ha vivido la transición desde adolescente. En fin, ¿cómo hubiera podido ocurrir algo así? Claro, no era una situación de este tenor, porque eran unas situaciones en las que reinaba el consenso. Ahora no, ahora reina la división por mor del doctor Sánchez, ¿no? Y de un partido socialista que está echado al monte. Ahora dicen que si el PP se echa al monte, pero si el que lleva echado al monte desde hace muchísimo tiempo es el PSOE. Vamos, echado al monte por la gente, echado a Ginebra, echado a Bruselas. A Ginebra van a ir el lunes. No sé cuántas ginebras se tomarán los palanganeros para ir allí. Claro, hay que tener muchas tragaderas. Hay que, para poder manejar la mierda, pues claro, es que hay que tener muchas tragaderas y mucho estómago, y a lo mejor hay que beber mucha ginebra antes para ir a Ginebra, no sé. Pero vamos, que quiero decir que lo que está ocurriendo en este momento, pues es que claro, es que me da hasta vergüenza mencionar a personas como Gregorio Peces Barba y compararlos con Paca Forcadell. O sea, es que digo, Armengol, es que me da hasta vergüenza. Bueno, ha habido otros detalles también bastante curiosos, o sea, y que también revelan un poco el disparate mediático en el que algunas veces nos encontramos. Resulta que a Aitor Esteban, el portavoz del PNV, le dio por decir que algún día contaría lo que le había ofrecido Feijóo. Y luego lo que se ha filtrado por ahí es que parece ser que Feijóo les había ofrecido la cartera de industria. Pero bueno, vamos a ver. ¿Pero qué tendría de particular que el PP en el mes de agosto, cuando estábamos en las negociaciones de la investidura de Feijóo, que estuvo todo el tiempo queriendo hablar con el PNV, y el PNV me parece que al final se reunió por cortesía, no sé si llegó a haber una conversación telefónica también, pero que ellos varias veces le dijeron que le daban calabaza? ¿Qué hubiera tenido de particular que le hubiera ofrecido la cartera de industria a Aitor Esteban? ¿Qué es lo que hubiera tenido de particular eso? Pues si hubiera sido estupendo, si eso meter al PNV en la gobernabilidad de España. Además es que Aitor Esteban es que tiene cara hasta de ministro de Industria. Si es que no creo que haya... Yo no sé si hay muchos más españoles con cara de ministro de Industria que Aitor Esteban. Igual en el País Vasco encuentras más españoles con cara de ministro de Industria. Pero vamos, desde luego es que Aitor Esteban tiene aspecto de ministro de Industria. Hubiera sido seguramente un magnífico ministro de Industria, al menos por apariencia, por imagen. Y eso lo intentó Aznar en su momento, cuando los pactos del Ballestic, que también hay quien te los denuestra. Es que Aznar sí hizo muchas cesiones entonces, seguramente porque no había un partido de centro. Acababa, por desgracia, de desaparecer el FDS. Justo entonces desapareció el FDS. Y todavía no había aparecido Ciudadanos. Y hizo muchas sesiones. Y probablemente de algunos por supuesto que entonces tuvieron lugar algunos de los polvos que han creado estos lodos, pero no fueron los únicos polvos. Hubo más posteriormente, ¿no?
Pero intentó esto, intentó meter en la gobernabilidad de España a Convergencia y Unión y al PNV, pero vamos, desde luego lo que sí hay constancia es que intentó meter a Convergencia y Unión. Y en cierto modo la llegada de Josep Piqué al gobierno fue un poco una consecuencia indirecta de eso, aunque no lo consiguió. No lo consiguió porque no le dieron, porque Pujol no estuvo por la labor de tener ministros en el gobierno de España. Entonces, eso que hubiera tenido en particular, eso que hubiera tenido lo que, de anticonstitucional o de espuro, eso sí hubiera sido hacer de la necesidad virtud. Eso sí hubiera sido hacer de la necesidad virtud, haber metido al PNV en el gobierno de España. Es que yo podría contar algún día ¿qué es lo que quieres? ¿Contar que te lo han ofrecido y que dijiste que no? Pues qué pena que dijeras que no. Y que ahora estés sometido a Bildu, en el fondo. Estás sometido a Bildu. Héctor, PNV, estáis sometidos a Bildu. Pues qué pena. Y qué bueno hubiera sido eso. Porque eso sí hubiera sido, insisto, hacer de la necesidad virtud. Y no hubiera habido nada espurio en ello. Del mismo modo que en un momento determinado a lo mejor le tomó la temperatura por emisarios o por lo que fuera a Junts cuando le tocó intentar la investidura. Ahora claro, por supuesto, sin ceder absolutamente nada. Como ha hecho este otro doctor Sánchez, ¿no? Es que y lo curioso es que claro, como el ladrón cree que todos son de su condición, entonces pudimos asistir a también otra de las escenas del debate, de las secuencias del debate más reveladoras de la personalidad de Sánchez, de lo abyecta que es su personalidad, que es cuando empieza a reírse, además se ríe durante casi medio minuto, con una risa que ha sido calificada en términos psiquiátricos por mucha gente, hasta qué punto esa risa es la risa de una persona normal, riéndose de la expresión que en un momento dado tiene Alberto Núñez Feijóo cuando dice que él no ha sido presidente porque no ha querido. Cuando lo que viene a decir Alberto Núñez Feijóo es, si hubiese querido y les hubiera dado lo que usted les está dando, claro que hubiera sido presidente. Y entonces, claro, como el ladrón cree que todos son de su condición, el indigno normalmente cree que todos son tan indignos como él. El ambicioso normalmente cree que todos son tan ambiciosos como él. Y entonces se ríe. Claro, Alberto Núñez Feijóo le contestó contundente y adecuadísimamente que él no había querido ser presidente del gobierno de España a cualquier precio. Y vendiendo España. O vendiendo el honor de España. O vendiendo su propio honor. O el honor de todos los españoles. Que es por lo que, por desgracia, sí que ha hecho este ser indigno y abyecto que hoy ha consolidado su presencia en la presidencia del gobierno, pero sí, porque ha tenido 176, ha tenido mayoría absoluta, pero eso no es tampoco lo único que hay en una democracia. Lo único que hay en una democracia no es que un señor consiga 176 escaños y consiga la mayoría absoluta. La democracia son muchísimas otras cosas. La democracia es, entre otras cosas, el respeto por el otro. Claro, fue tan abyecto, fue tan revelador de la consistencia humana de Sánchez, ese momento en el que se rió, que quedó totalmente retratado. Bueno, y luego hay otras circunstancias que también me gustaría señalar. Por un lado, ¿qué va a ocurrir con el PSC? Bueno, a lo mejor ustedes cuando vean este vídeo ya lo saben, cuando se haya formado el gobierno. Veremos a ver si sigue en algún puesto el ministro Fonfinflá, Miquel Iceta, ¿no?
Y de ese partido que yo he denominado aquí alguna otra vez, el PSC, el partido Fonfinflá, a ver si hay alguien. A ver si hay alguien, porque claro, el PSC es en buenísima medida responsable de todo lo que ha venido sucediendo en Cataluña en los últimos 10 o 15 años. Vamos, y prácticamente en los últimos 20 años. Con su actitud sinuosa, ambigua, contradictoria, equidistante entre el independentismo y el no independentismo. Y yo algunas veces he pensado que como el PSC tuvo mucho que ver con esto, ojalá que el PSC lo arreglara. Lo cierto es que el PSC ha sido el partido más votado en las últimas elecciones. Muy probablemente porque ha recibido mucho voto útil de sectores independentistas que temían a Vox, y también porque incluso ha recibido voto de Ciudadanos. No hay que olvidar que Ciudadanos llegó a ganar las elecciones en Cataluña, y que por lo que sea prefieren no votar al PP y a Vox, gente de izquierdas. Ciudadanos tuvo un voto constitucionalista de izquierdas bastante considerable en lo que era el cinturón obrero de Barcelona en su momento. Y ese voto puede haberse vuelto, y que venía del PSC en gran parte. Y ese voto es muy probable que haya podido también volver al PSC. Pero lo que está ocurriendo, que lo que está haciendo es fortalecer, o al menos a mí eso me parece en principio, al independentismo. Que recordemos que en las últimas elecciones generales, joder, es que tanto, y con perdón de la expresión, aquí nos podemos meter con Sánchez y decir cualquier cosa, pero somos educados, no se crean ustedes. Y luego hablaré de lo de Ayuso. Y luego hablaré de lo de Ayuso, que se me estaba olvidando. Joder, es que consiguió un resultado inferior. Consiguieron un resultado inferior al PP en Cataluña. Tanto Esquerra Republicana como Junts consiguieron menos votos que el PP. Y Junts en el conjunto de España tiene el 1,1%. Esa gente de la que parece ser que depende este país ahora, que está encabezada por un prófugo, por un vampiro en su castillo de Bruselas. Entonces, bueno, a lo que iba es a cuál va a ser el papel del PSC, porque se le ha marginado. En las negociaciones ha estado absolutamente marginado. Ahí ya lo han tenido absolutamente callado. Y ya fue el último señor que incluso dijo después de las elecciones que no había amnistía. Todavía hay unas declaraciones un día después de las elecciones que ella dice que no va a haber amnistía. Luego después recula. Y hombre, y ya con todos sus defectos, pues a mí me parece que y hay un determinado momento en el que quiere marcar distancia, pero luego se le margina. ¿Qué papel va a tener el PSC? ¿Se lo darán a partir de ahora? ¿O todo va a ser la negociación bilateral, comprando el relato de Junts y el relato de las dos soberanías? Va a ser importante, ¿eh? Va a ser importante a partir de ahora el papel que tenga el PSC. Que a mí nunca me ha gustado nada el PSC. Es más, como no me cansaré de decir, creo que ha tenido muchísimo que ver con el embrollo que hay en Cataluña, que se viene montando desde hace 20 años, y ellos son muy responsables. Ese partido Fonfinflá, yo lo llamo el partido Fonfinflá. Ahora, también muchas veces he dicho que ya que ellos montaron el lío, pueden ser muy importantes quizá para solucionarlo. Representan a muchos catalanes constitucionalistas. Y también seguramente catalanistas, pero constitucionalistas. Y mayoritariamente, aunque haya sido siempre un partido muy, vamos a decir, soberanista, que ha coqueteado con sí, y algunos ya se han ido, en fin. Es un partido que puede tener un papel interesante, pero Sánchez lo ha marginado. Sánchez lo ha marginado. Van a participar en estos encuentros de palanganeros con vampiros. ¿O qué va a pasar con el PSG? Otra cuestión que quiero comentar, quiero comentar dos cuestiones más como mínimo.
El papel de Coalición Canaria. Lo hemos criticado. En redes sociales lo hemos criticado. No nos parece digno. A mí no me ha parecido nada digno lo que ha hecho Coalición Canaria, por supuesto. Aunque hayas dicho que no van a votar la amnistía, eso me parece una absoluta hipocresía. Canarias necesita una España fuerte. Tú no puedes venderte por un plato de lentejas cuando se están socavando cuando se está socavando el Estado de Derecho, cuando se está socavando la declaración de poderes, cuando se está socavando el principio de igualdad entre los españoles. Yo puedo entender y aquí también lo avisamos, que el tema de la inmigración se iba a utilizar como marco, en fin. Yo puedo entender un poco, pero no puedo compartir en absoluto lo que ha hecho Coalición Canaria, porque al final lo que ha hecho es prestar su voto a un despropósito, prestar su voto a algo infame, a una infamia. Por mucho que ahora digan que no van a votar la amnistía. Y por mucho que Cristina Valido en su intervención haya estado diciendo que tendrán que cumplir con nosotros, claro. Al final lo único que se trata es que hay de lo mío. Entonces, ¿qué pasa? Aquí no hay nada común. A Coalición Canaria no le interesa nada común. No le interesa el común. Yo recuerdo cuando Coalición Canaria tenía un cierto sentido de Estado. Sinceramente lo creo. Yo creo que he conocido como periodista esa época, la época en la que estaba José Carlos Mauricio. Yo creo que había un cierto sentido de Estado. Claro, también es verdad que las personas que estaban enfrente, como podía ser un Felipe González, un José María Aznar o incluso un José Luis Rodríguez Zapatero, pues claro, eran los primeros que tenían un sentido de Estado. El botarace que hay actualmente en la presidencia del gobierno, que hoy ha revalidado esa presidencia, pues el sentido de Estado no tiene ninguno, ¿no? Entonces, claro. Pero yo creo que a lo mejor me equivoco, y a lo mejor me equivoco, y fíjense lo que les voy a decir ahora. Dentro de lo malo, tampoco me parece mal del todo que haya, aunque sea un único partido que forma parte de la mayoría, que al menos eso es lo que dicen, no son partidarios de la amnistía. ¿Por qué ahora también sería para decirle por qué lo respalda? Pero dentro de lo malo, ya he dicho anteriormente que me parece malo. Pues claro, no es lo peor que hay ahí, ¿no? Y de algún modo, aunque yo creo que para ser coherentes con esto que voy a decir ahora y con ese papel que podía jugar Coalición Canaria, lo adecuado hubiera sido que se hubieran abstenido, no que hubieran votado a favor ni en contra, que se hubieran abstenido. De algún modo puede facilitar, y Cristina Valido ha tenido un final de intervención esta mañana en esa línea, en el sentido de decir, no crispen, no bipolaricen. En cierto modo puedo contribuir a que no nos encontremos ante los desgraciados compartimentos estancos de la vida política española en la que podemos encontrar. Lo que pasa es que, claro, ese es el papel que se podía haber jugado con otro Pedro Sánchez no vencido hacia el independentismo, y que en un momento dado, si no hubiera hecho las cosas de pena como las hizo, el querer sustituir al PP, podía haber jugado a Ciudadanos. Incluso, de algún modo, y siempre con muchísimas controversias y muchísimas polémicas en torno, con gente a favor y en contra, de algún modo jugó Inés Arrimadas ese papel en la pasada legislatura con sus 9 o 10 escaños. Me parece que eran 10 que luego se convirtió en 9 porque fue uno que se fue al grupo mixto, ¿no? Y de algún modo, siempre muy criticados cuando votaban con el PSOE, pero en un momento dado eso podía detraer un poquito al PSOE de sus socios más indeseables, ¿no? Entonces, es un pálido reflejo de lo que pudo haber sido. Un pálido y distorsionadísimo reflejo de lo que pudo haber sido. De lo que pudo haber sido Ciudadanos. Sobre todo, pobres Ciudadanos,
que su papel lo esté jugando ahora una señora Valido, que lo que dice es que nosotros queremos la gente canaria. Y soy canario, y soy canario, pero creo que uno no se debe nunca vender por un plato de lentejas. Y creo que hay cosas que se tienen que exigir per se. ¿El contraste cuál ha sido? El señor de UPN. El señor de UPN, que Sánchez es, claro, es tan abyecto y tan indigno que ha querido atacarle por la cosa del transfugismo que había en UPN de los que se habían ido al PP cuando UPN tuvo transfugismo. Y ha basado su réplica a UPN en algo tan sucio y tan bajo como eso. Y el señor de UPN le ha dicho, bueno, si es que a nosotros esto nos da igual. Es que nosotros estamos de un lado o de otro. Estamos del lado de Ortega Lara, no estamos del lado de Otegi. Estamos del lado de la Constitución, no estamos del lado del independentismo. Estamos del lado de tal. Y luego, claro, el otro, insisto, es que el ladrón cree que todos son de su condición, y el indigno y el miserable normalmente cree que todos son tan miserables como él, y normalmente la gente que es un poco más honrada, un poco más honesta, pues no la entiende, ¿no? Luego tuvo una réplica final que a mí me dejó helado. Y dice, bueno, ya usted está, ya es algo así como, ya sabemos del lado que usted está y del lado que sea. O sea, una cosa tan penosa. Tan penosa. O sea, como, claro, eso ha evidenciado también la digna postura del representante de UPN, pues lo que ha evidenciado es lo muchísimo menos digno de la postura de Coalición Canaria, que en definitiva lo que ha hecho es terminar respaldando una indignidad. Y por último voy a concluir con otra polémica, con otra pequeña polémica. También quería hacer mención de otras cosas. Me preocupa la situación en la que... ya como siempre digo, ya casi la hora. La situación que se está viviendo está incluso afectando al mundo del periodismo por las poquitas noticias que a mí me llegan del Congreso. No sé, me da la impresión de que no hay demasiado buen ambiente. Hoy he visto una información de que había periodistas que han aplaudido la elección de Pedro Sánchez. Un periodista, cuando está ejerciendo de periodista, no debe nunca hacer el gesto de aplaudir. Yo aquí doy todas las opiniones que doy. A lo mejor hasta se me podrá reprochar lo que quiera que sea. Entre otras cosas, estoy opinando. Pero un periodista, si en ese momento está ejerciendo de periodista y está en un lugar público, yo sinceramente creo que no debe nunca no debe nunca hacer el acto físico de aplaudir. Máxime cuando se trata de un periodista que está ahí para informar, que es lo que originariamente hacen los periodistas. Luego después, pues, a veces opinamos, lo mismo que hay gente que opina desde otros lugares, que no son exactamente los del periodismo, pero que participa en los periódicos. Entonces, si está ejerciendo de periodista, como supongo que era este caso, que decían que en la tribuna del Congreso varios periodistas habían aplaudido cuando Pedro Sánchez fue elegido, pues a mí no me parece adecuado. Pero es que son cuestiones de formas. No es una cuestión... Y claro, ahora quien dirá, es que esto es una hipocresía. No, no es una hipocresía, es que es una cuestión de forma. Es que la hipocresía, no sé quién era, no lo sé, si fue Michel de Montaigne o quién, decía que la hipocresía es el tributo que el vicio rinde a la virtud. Piensen un poquito en la frase. Entonces un periodista no debe en un acto público, y menos cuando si está ejerciendo de periodista, sea del medio que sea, debe aplaudir. O sea, es que eso no es de recibo. Y esto lo dice una persona que en el pasado, como acabo de poner en un tuit, pues seguramente se ha mojado políticamente y a lo mejor ha tomado partido incluso más de la cuenta. Quién sabe si ahora también lo sigo haciendo. Sinceramente creo que no, porque ahora ya estoy también en otra etapa distinta de mi vida y sobre todo ahora ya sí que digo lo que me da la gana. Y hago también algo que quiero, aunque no sé si esto que hago tiene mucho
mucho éxito y mucho sentido. Pero un periodista no debe aplaudir cuando está en una tribuna, en un acto público. Sinceramente lo creo. Entonces me preocupa todo esto. He visto también que ha habido una detención de periodistas y desde aquí por una detención al parecer indebida, porque se les ha acusado de que estaban tirando, ellos lo han negado. A mí me extrañaría muchísimo que un periodista que está acreditado por medios, en este caso en concreto se trata del diario El Español y del diario El Mundo, acuda a una manifestación y, vamos, lo primero que he dicho, y participe en algaradas, si está, más aún, si está acreditado por ese medio y está haciendo allí su trabajo para ese medio. Parece ser que fueron detenidos de manera indebida y se les acusó de algo falso, ¿no? Me parece muy preocupante que se detenga a alguien arbitrariamente, sea periodista o no sea periodista, por supuesto, ¿no? No sé qué tenemos que hacer, o sea, porque tampoco podemos o sea, está ocurriendo lo que está ocurriendo, pero debemos utilizar argumentos y hay situaciones que a mí me parece que se están deteriorando mucho, o sea, hay un deterioro, a mí me parece bastante preocupante incluso de la convivencia. Y bueno, ahora habrá quien dirá que quien está contribuyendo a ese deterioro de la convivencia es la derecha, y a lo mejor no les faltará mucha razón cuando ocurre determinadas circunstancias como lo de hoy, de unos salvajes que les han tirado unos huevos a unos diputados, pero joder, pero vamos a ver, pero no te das cuenta, pero luego pretendemos que los socialistas entren en razón, y lo que hacemos es tirarles huevos y agredirles para que entren en razón. Pues es que hay que ser del género tonto y hay que tener pocas neuronas para actuar de esa manera, ¿no? Para pensar que con eso vamos a conseguir el relato que pretendemos. A lo mejor es que resulta que el relato que tienen ellos pues tampoco es el que uno aquí tiene, ¿no? Y hay situaciones muy preocupantes, ¿no? Luego yo quería hacer alusión también al y por supuesto no solamente está sucediendo eso en las manifestaciones, también se está agrediendo por parte de manifestantes, y ha ocurrido en más de una ocasión que se está agrediendo a determinadas personas de la prensa. Entonces yo ya sé que yo ya no soy nadie, y que esto no lo ve nadie, pero sí que quería hacerme eco de ello y quería expresar mi solidaridad con la profesión periodística, esté recibiendo el tipo de agresiones que quieran que esté recibiendo, ¿no? Y manifestar también mi confianza en que puedan servir para reencauzar un poco esto, no cayendo en exceso no cayendo en la bipolarización, y no cayendo en la crispación, pero también sabiendo distinguir de dónde viene la crispación. Que claro, ahí me parece que la crispación de un lado solo no viene. Hay algunos que desde luego creemos que todo esto se ha generado más en un lado que en el otro, aunque la respuesta que algunas veces vemos en el otro, por supuesto que lo que hace es abonar aún más ese proceso, porque los extremos se retroalimentan los unos a los otros. Bueno, eso es lo que quería decir. Y luego, bueno, quería también hacer aquí un comentario así un poco por descargar un poco la cosa en relación con esto de Isabel Díaz Ayuso, persona que no es exactamente santa de mi devoción, aunque le reconozco muchas virtudes políticas. No sé si porque está detrás Miguel Ángel Rodríguez o porque simplemente ella es así. Y es esta historia de lo de me gusta la fruta, ¿no? Yo entiendo que ya se ha suscitado, claro, bueno, porque es que claro, también se dice que la derecha crea crispación en redes sociales, pero la izquierda también es fina, ¿eh? Hombre, ella estaba sentada en la tribuna, entonces respecto de un caso que además algún día tendríamos que hablar de él, porque muy bien parada nos salió Isabel Díaz Ayuso ahí en todo el tema del caso mascarillas. En fin, tiene muchísimas cosas criticables Isabel Díaz Ayuso. Pero en este caso ella está ahí sentada y entonces ve que Sánchez, dentro de
de su discurso y de su relato, que parece que no era la investidura de él, sino que era la investidura de Feijóo y que él estaba retardado cuando no intervino en la investidura de Feijóo, pues en un momento dado hace una alusión a ella y ella dice esto, pero ella no insulta gritando ni insulta con un micrófono. Ella está sentada ahí, entonces al oír esto pues se expresa así como ella es, pero sin hacerlo públicamente, aunque estuviera en la tribuna de invitados del Congreso. Y uno sabe lo que es la tribuna de invitados del Congreso porque ha estado muchísimas veces en la tribuna de periodistas del Congreso, siguiendo allí los debates. Y la tribuna que está corrida, está la tribuna de invitados y está la tribuna periodística, o sea, la tribuna de prensa. Y allí pues sucede, pues la gente, pues hombre, pues tampoco va a estar las personas absolutamente silenciadas. Bueno, ya hemos visto que hay unos que incluso se han dedicado, parece ser que se dedicaron a aplaudir. Eso yo sinceramente, la verdad es que nunca lo vi en el tiempo que estuve allí, lo de que los periodistas aplaudieran en una investidura. No recuerdo verlo, ciertamente, yo no recuerdo ver eso. Pero esto de Isabel Díaz Ayuso, pues es que dijo eso, entonces es que no había ni que haber entrado en eso, es un acto privado, es cierto, o sea, es un acto privado, pues, ¿no? Pues, oiga, pues... Y bueno, terminamos ya, les comentaremos algo de lo del gobierno, no sé si lo haremos cuando ya haya gobierno, o cuando ya haya tenido la primera reunión infamante esta de Ginebra y empecemos a saber cosas de la reunión de Ginebra, y con las siguientes cosas que vayan diciendo toda esta colección de artefactos que tenemos en el mundo de la política, ¿no? Ya saben que nos pueden seguir si quieren, pueden también dar likes, que nos vendría muy bien, pueden hacer comentarios. La verdad es que si nos siguieran nos vendría bastante bien. Yo había dicho que no iba a hacer más vídeos cuando ya terminara la investidura, y la investidura ya ha tenido lugar, y no sabemos qué es lo que vamos a ir haciendo también próximamente. Tenemos muchísimo que mejorar aquí en esto, en cuanto a muchísimas cosas, en fin. Pero ahí estamos, ¿no? Ahí estamos, y bueno, hemos hecho un cierto relato desde que tuvieron lugar las elecciones hasta ahora. Y bueno, pues de momento pues creo que tendrán ustedes algún bonus track. Y nada, pues hasta la próxima.